Tiburcio del Pilar Jiménez, hijo natural. Cuentan las canciones que lo posicionan como leyenda, que su madre fue violada por un gamonal. La letra nos dice que no hubo justicia, que la niña no pudo hacer nada por pobre y por niña. Sería especular, claro, pero en aquel pasado se puede encontrar la razón de los actos que aquí se van a contar. Tal vez Pilar Jiménez fue un bandido por venganza, muy similar al Lampiao. No se puede saber, pero en sus actos se esconde un grito que se ha guardado en leyendas y canciones. Hoy se intentará desentrañar entre la historia y leyenda, entre el bandido y el hombre, entre el héroe y el ladrón. Aquí hay un relato sobre pobreza y discriminación, pero sobre todo un recuerdo a esa polémica figura de Tiburcio del Pilar Jiménez. El Robin Hood tico, el bandolero, la figura y el misterio. Una capa bordada que monta la noche, con sus espuelas de plata brillando al trote y un puñal guarnecido colgante. Al descender del lomo azabache, su camisa de seda, con botonaduras de nácar, rompe el halo oscuro de la madrugada. Con su pistola que apunta y una tranquila mirada le quita a quien tiene mucho para los que no tienen nada. Las bellas canciones a su nombre lo describen así: un héroe valiente que se oculta en los rincones de la noche, un bienhechor que lucha por su pueblo, un ladrón, pero de los buenos. Esta leyenda creció sobre sus hombros y llega hasta el día de hoy. En las páginas del Heraldo se pintó a Pilar casi como un revolucionario mexicano, de esos de charro, poncho y pistolas. Pero los archivos de la policía lo describen con sencillez: capa de hule, con cierta barba, un poco moreno, no muy grueso y claro, descalzo. Eric Hobsbawm numeró 9 características que hace a un bandido. Tiburcio del Pilar Jiménez cumple con la gran mayoría. La primera se presenta en la canción del grupo Cantares, que menciona que su nacimiento se dio por una violación. Un gamonal de la época se aprovechó de su madre, que era una niña. Esa es una afirmación difícil de confirmar, pero por su estado de hijo natural se puede suponer que su padre los abandonó. Pilar comienza siendo una víctima incluso en el momento de su nacimiento. Aquí nos atrevemos a suponer que esta es la causa de su cruzada, este es su origen. Así busca corregir los abusos en un mundo mucho más grande que él. Aquí encontramos la segunda. La tercera y cuarta se encuentran en sus ideales: robar al rico para darle al pobre y no matar, a menos que sea en defensa propia o en justa venganza. En la quinta no dice que si el bandido sobrevive se incorpora a la sociedad como un civil más. En la sexta, da un punto sumamente importante: el bandido es amado, admirado y ayudado por su pueblo. Por eso en la séptima dice que su muerte se dará solo por traición, ya que ningún ciudadano agradecido arremeterá contra él. Es invisible, es invulnerable, nos dice la octava. Y por último, no es enemigo del rey o del emperador. Él es la justicia que lucha contra la nobleza, el clero o cualquier otro opresor. Sobre este mismo suelo, Tiburcio del Pilar Jiménez dio sus primeros pasos. San Francisco de Dos Ríos. En estas calles, hace 166 años, corrió de aquí para acá. Un niño que no conocía su destino, pero muy pronto sería el bandido más extraordinario que tuvo Costa Rica durante todo el siglo XIX. Los caballos reconocerían su rostro y toda persona sabría su nombre. Se ha hablado de muchos otros bandidos, como la banda de la familia Coto, que aterrorizó Barba en 1802, y más contemporáneos a Pilar, los hermanos Ortega y los Mora. Pero Pilar fue quien dejó su nombre en cuentos y canciones. Fue él quien se volvió leyenda.
Se dice que los bandidos nacen jóvenes, que la juventud es el seno de sus hazañas y de sus crímenes. Se sostiene que en la antigüedad los bandidos chinos entraban al robo a edad temprana en el campo. Diego Corrientes, el bandido de Andalucía, murió a los 24. Janosic, el eslovaco, a los 25. Y Lampiaño empezó su carrera entre los 17 y los 20, al igual que José del Carmen a los 18. Pilar encontró el comienzo de sus actos criminales en el año de 1874. Ahí fue cuando por primera vez se vio frente a frente con la justicia. Corría el año de 1874. Pilar Jiménez vendió un caballo por 7 pesos a José Ortiz, y de lo que parece una acción simple, se desenvolvió la primera y más cómica aventura del bandido. Ya Pilar era mayor de edad para la venta, pero igual, un Fernando Ramírez firma por él, y el caballo queda vendido en San Sebastián. Unos días después, Manuel Zumbado reporta a las autoridades que su caballo y montura fueron robados. Por suerte para este señor, el caballo fue encontrado en un trapiche de San Juan de Dios de Desamparados, y quien lo tenía era un hombre llamado Diego Ortiz. Varias personas reclamaron aquel caballo, como Asunción Solano y un hombre de apellido Murillo. El juzgado del crimen de San José acusa a Pilar Jiménez de aviegato, o sea, robo de ganado. Se dio un comunicado de que todas las entidades públicas debían de aprehenderlo. Se llegó al extremo de que el juez de San Francisco de Dos Ríos tuvo que fijar la puerta de la casa del bandido. A pesar del paso del tiempo, Pilar Jiménez no se presentó a la cárcel en ningún momento. La investigación llevó a que la policía interrogara a varios testigos, pero sin llegar a mucho en concreto. El jurado encuentra culpable a Pilar. En su primera aventura, el bandido es condenado a 18 meses de obras públicas, a quedar 5 años bajo la vigilancia de las autoridades y a satisfacer todos los daños y perjuicios que causó con su delito. Para los interesados, el caballo se devolvió a su dueño original, Manuel Zumbado. Aquí termina la primera aventura de Tiburcio del Pilar Jiménez, pero como ya pueden suponer, no la última. Tal vez un inicio tosco para el valiente bandido, pero un inicio al fin de cuentas. Su legado comienza aquí, pero también su leyenda. Ahora Pilar se vuelve un recuerdo que lucha constantemente entre ahogarse o salir de las aguas de la ficción. Hay que decir que Robin Hood siempre fue una leyenda, en el sentido de que no se conoce cuál es el origen real de las historias. Se sabe o se calcula que fueron en el siglo XIV y siglo XV las primeras veces en las que hubo cantos y canciones que se escribieron alrededor de Robin Hood. Los primeros documentos aparecen a finales del siglo XV, principios del XVI. Son cantos, canciones y obras de teatro que parecen ser representadas. Entonces creo que en tanto tiene un origen desconocido y mítico, entonces podría llamársele siempre una leyenda. Bueno, precisamente por lo mismo, Robin Hood siempre fue una figura importante en Inglaterra, lo fue rápidamente también en Francia desde el siglo XVII, pero es precisamente en el marco de las luchas de clases que se van estableciendo después del siglo XVII, en el XVIII, etc., en donde Robin Hood va a ser este parámetro fundamental y referente de aquel que media entre dos clases sociales, ¿sí? Llevando a cabo una justicia social que es la sustracción de la riqueza que ha sido enajenada, digamos, de las clases bajas por parte de las clases altas para en un determinado momento dar una suerte de resarcimiento moral. En realidad es imposible hablar del Robin Hood histórico. Sí, las primeras referencias al Robin Hood histórico que lo ubican hacia finales del siglo XII aparecen por primera vez en el siglo XVI. De hecho, aparecen en un libro de historia que es escrito en el siglo XVI,
una historia general de Inglaterra, y aparece mencionando directamente hacia finales del siglo XII a Robin Hood. Siempre fue ubicado en el bosque de Sherwood. Los personajes que fueron recurrentes en sus historias, como la princesa Marian o el sheriff de Nottingham, estuvieron presentes desde muy temprano. Pero otras figuras que posteriormente han aparecido en la leyenda, después específicamente del siglo XVII y XVIII, como el rey Ricardo Corazón de León, que le daba un contexto histórico más claro, son mucho posteriores y son probablemente licencias poéticas. Entonces es difícil poder determinar el momento en el que Robin Hood surge por primera vez. Habría que decir que si lo vamos a ubicar históricamente, tenemos que ubicar el momento de aparición de las narraciones, que van a ser los siglos XIV y XV. A pesar y entender que en el siglo XVI, en el marco de este libro de historia, se le ubica por primera vez alrededor de la década de 1190. Pero existió Robin Hood, probablemente no fuera de la literatura. Como ya se mencionó, para Tiburcio el robar al rico para darle al pobre era una costumbre. Los caminos y las ciudades de Costa Rica se volvieron su bosque de Sherwood, o eso narraron las leyendas. A continuación se relatará la información que se tiene de sus robos, sacada de los archivos en los que se guardan las causas acumuladas de este bandido. Ya había pasado un año desde sus inicios en el crimen, aunque en sus declaraciones lo negaba. Su reincidencia y sus constantes apariciones en las comisarías demostraban un comportamiento sospechoso. El 12 de abril de 1876, Guillermo Villalobos, por medio de una carta, informa a las autoridades que su caballo y montura fueron robados. Los policías realizaron la búsqueda y pronto lo encontraron en casa de Carmen Sánchez. La mujer aseguró no conocerlo, que Pilar solo estuvo posando en su casa y que había llegado con el caballo y la montura amarilla. Pilar, al ser capturado, realizó lo que parece ser una de sus maniobras habituales. Dijo que se llamaba Tiburcio Vargas, de 18 años, soltero y jornalero. En su declaración, explicó que iba para Cartago y por la situación del viaje alquiló el caballo. Luego de terminar su relato fue enviado a prisión. Más de camino, se le escapó al soldado Arcelino Alvarado, pero era cuestión de tiempo para que la justicia y Pilar Jiménez se volvieran a topar una vez más. Al empezar el siguiente año, en 1877, Pilar vuelve a ser capturado, esta vez en Heredia. Se vuelven a mencionar los constantes cambios de nombre que el bandido usaba para escabullirse de la ley. Esta vez estaba preso por robarle el caballo a un señor de apellido Cruz Mora. Le interrogaron, pero dijo que no tenía ningún delito que confesar, que dejaba todo en manos de su defensor. Finalmente, un hombre llamado Santiago entregó a las autoridades unos pantalones negros de casimir, una banda de seda tinta y un sombrero de felpa envueltos en un pañuelo que le quitaron a Pilar al capturarlo. Al final de aquel año, las actividades de Pilar Jiménez no se detuvieron. Al parecer hurtó la caballa de Sixto Guevara en Villa Escazú y unos bueyes de Juan León. A esto, el mismo Juan León indicó que Pilar le había vendido una carreta que al tiempo descubrió que era robada. Para octubre se le impuso a Pilar 3 meses de obra pública por cada animal, o sea, 18 meses de trabajo. Por la pena de infamia, 5 años de vigilancia especial de las autoridades. Y luego esto cierra con una carta en la que se le solicita al gobernante de la comarca de Punta Arenas que remita a Pilar a San Lucas. Solo se puede suponer que éste huyó de su condena, como ya era costumbre. 1878. Tal vez fue el año de mayor actividad de Tiburcio del Pilar Jiménez. Se le acusó de robar una suma de dinero a Maximiliano Bustamante. Entró a su casa a pesar del candado. La suma fue de casi 273 pesos. También robaron 135 pesos en puros documentos importantes, 3 pantalones de casimir, chaquetas negras y una banda de redecilla de lazo. Y la lista continúa con un corazón de oro, un revólver, 4 paneles de seda, 3 camisas de mujer, una cobija blanca, un sombrero de mujer y una pieza de prendas chiquita.
No podía decir con seguridad que el agresor había sido Pilar, pero su argumento se reforzaba con la noticia de que el bandido había estado deambulando por esos barrios. También Pilar Jiménez entró a la fuerza a una casa estando la señora de la familia adentro. Pidió las llaves de un cofre y se llevó 90 pesos y algunos litros de aguardiente. Tomó a la hija Juana Salazar para llevársela en brazos, pero la joven pudo huir. Entró con cuchillos rompiendo la puerta. Por las calles se dijo que fue Pilar, el bandido venido de San Lucas. Ese año se le acusó de varios robos, hurto de 2 caballos por causarle heridas a Plácido Chávez, a Rafael Montoya y hasta una amenaza de homicidio a Pilberio Manzanero. También se le acusó de la falsificación de una carta de venta bajo el nombre Rafael Chávez. Pero el descubrimiento más impresionante es que este bandido tenía su propia cuadrilla, conformada por Patricio, los 2 hermanos Miguel y Enrique Badilla, a quienes también se les condena a obras públicas y a ser vigilados por las autoridades. En sus últimos años al servicio del delito, sus actos lo llevaron al Caribe. Estaba Tiburcio del Pilar Jiménez en una zona de Limón, que apenas le hacía juego a su nombre, Río Jiménez. Lo habían apresado. Él intentó defender contando que solo lo habían atrapado por verle gastar mucho dinero, a lo que respondió: pero aún siéndolo, no solo robando puedo, estoy acostumbrado a tener dinero en abundancia con mi trabajo. Para buscar su defensa y de paso su pronta salida de la cárcel, Pilar citó a todos sus jefes, quienes testificaron que era un hombre honrado y de mucho tesón en el trabajo. Para el 18 de agosto de 1885, Pilar se quejaba por llevar 2 meses encerrado injustamente y pedía ser excarcelado porque no había ninguna prueba de que los actos de los que se le acusaba fueran reales. La razón de su estadía en la prisión era por la fractura en una habitación y por el robo de algunos objetos de la casa de John Doe Kings. Había 2 pistas de que Pilar fue el autor del delito que se investiga: haber estado en el lugar y haberse alejado de ahí el mismo día. Luego, no haber tenido el dinero que demostrara su inocencia y haber gastado una cantidad mayor a lo que es regular en una persona de su condición, decían los informes. Todo esto hizo legal su detención. Pero al final el bandido se salió con la suya. Fue puesto en libertad el 14 de septiembre y victorioso salió Pilar. Una vez más había esquivado todo obstáculo que las autoridades le pusieran. Pero pronto su suerte se iba a acabar. El penúltimo crimen conocido de Pilar se puede etiquetar más como un malentendido o una anécdota curiosa. Ocurrió aquí, en la Puebla, hace bastantes años. José Castro Retana, un agricultor de 60 años, acusa a su hijo Rafael Castro y a Tiburcio del Pilar Jiménez por el robo de su mula y de 2 caballos. La justificación que dio el bandido a estas acusaciones fue que su amigo Rafael le pidió ayuda para llevar a los 2 caballos a Santo Domingo. Entonces, desde la finca de José Castro, se llevaron una mula y la cambiaron por los 2 caballos que estaban en un potrero un tanto alejado. Luego de esto, Pilar invitó a almorzar a Rafael y fueron a visitar a la madre del bandido. De ahí Rafael se marchó y prometió volver pronto, pero en el camino lo atraparon por el delito de aviegato. Como su amigo no llegaba, Pilar soltó a las bestias cuando el reloj marcó las 6 y pronto las autoridades también volvieron por él. El asunto se zanjó de manera tranquila y los 2 salieron de la cárcel. Con una buena o mala intención, Pilar vuelve a alejarse de los barrotes, pero poco a poco su final se acercaba. Por delincuente es una categoría mucho más amplia. Por delincuente vamos a entender a aquella persona que infringe una codificación penal, por ejemplo, en el caso de los estudios del delito, o que infringe la ley, que atenta contra un bien jurídico establecido por la ley y protegido por la ley. En cambio, en el caso del bandido social, aquí es diferente. El bandido social es alguien que existe o tiene razón de ser dentro de una sociedad campesina, que está colocado al margen de la ley, que para quien tiene el poder, sea un señor, por ejemplo, en siglos pasados,
sea el Estado en épocas más recientes, lo ven como un criminal, pero que sin embargo él forma parte de una comunidad que lo respeta, lo valora, lo quiere, lo idolatra, que inclusive lo ve como un héroe, lo protege. Esto es un marco muy general. Habría que explicar claramente, por ejemplo, quién es el bandido rural, quién es el bandido social. Y por bandido social vamos a entender sobre todo una población libre. Usted sabe que las economías campesinas no pueden retener a toda la población. Y al no poder retener a toda la población, hay gente que no solo trabaja en el campo, sino que cuando no trabaja en el campo tiene algo que hacer y delinque. Las rondas o guardias de serenos buscaban continuamente al ladrón, armados de retacos y de rialeras, recorriendo todos los barrios donde tenía el célebre pilar, sembrando el pánico en el ánimo de los campesinos y de las viejecitas que temerosas rezaban y rezaban a Dios pidiéndole que las librara de las fechorías del terrible hombre. Una virtud tuvo este salteador y fue la de que nunca mató a nadie para robarle, ni tampoco al practicar su bajo oficio lo hizo con un pobre. Pues Pilar no era un vulgar ratero, no, él robaba dinero especialmente de objetos de valor y ambas cosas no eran patrimonio de los descaminados. Así fue como Ernesto Ortega describe a la leyenda. No solo lo caracteriza, sino que traza con cuidado la moral de la persona. El hombre que describió este pasaje fue un juez de la provincia de Cartago, a principios del siglo XX. Posiblemente estuvo expuesto a rumores o incluso tal vez cabe la posibilidad de que en algún punto de su vida infante se topara con el bandido Pilar. Sea cual sea su relación, se puede ver que en la sociedad costarricense del siglo XX se crearon ficciones de Tiburcio del Pilar Jiménez. Ya se repasaron los hechos documentados del bandido. Ahora es turno de la leyenda. En la óptica de Ernesto Ortega, una que por cierto calza muy bien con el resto de los cuentos y canciones, Pilar es un joven ladrón, pero no es uno malo, al menos no completamente. El Pilar ficticio, y no por esto se quiere decir que es falso, sino que es el Pilar que se fue construyendo a lo largo del tiempo, de boca en boca y de cuento en cuento. Este Pilar parece cumplir con un código moral, en el cual no ataca al pobre y no mataba. Pero si nos centramos en las palabras que usa Ortega para describirlo, se puede ver que ese bandido era querido por unos, pero como buen bandido también era temido. Se encontraba en una delgada línea. Kellman dijo que los bandidos viven del amor y el miedo. Si solo inspiran amor, es un punto débil. Si solo inspiran miedo, son odiados y no tienen quien los apoye. Ortega narra en Cuentos del Terruño que los gamonales más importantes del pueblo se reunían a apostar. Acompañado de la noche, Pilar entró como una sombra. El autor asegura que, como el bandido era un conocido, tenía que disfrazarse. Así que al entrar, los otros hombres solo asumieron que era un jugador. Y antes de que ellos se dieran cuenta, Pilar Jiménez sacó sus pistolas. Los hizo salir del lugar y con sagacidad llenó su bolsa. Antes de que llegara la guardia, que ya de por sí lo perseguía, el bandido había desaparecido. La dicotomía entre el bien y el mal se vuelve a notar. El autor se encarga de recalcarla con el pensamiento de uno de los jugadores. El gamonal se alegra porque si Pilar no lo hubiera llegado a robar, la guardia los habría atrapado con todos sus vicios sobre la mesa. Luego, el bandido pasa por una casa muy pobre y al andar cerca de su entrada, escucha a una mujer que solloza. Pilar entra con cuidado y se topa con una fuerte escena. Un hombre consumido por la enfermedad, niños que lloran del hambre y una mujer que no sabe qué hacer. Al verlo, ella le suplica que no la mate, ni a ella ni a los niños, pero que tampoco le robe, porque es muy pobre y nada tiene. Pilar sonríe con tristeza.
maldijo la mala fama que había caído en su nombre, ya que nadie creía que era capaz de realizar una acción noble, que solo estaba dedicado a robar. Le entregó los billetes a la mujer y dijo: por la miseria que miro, por este inmenso dolor que usted debe sentir, por la memoria de mi difunta madre, juro que este será el último dinero que robo. Quiero que de mí nadie vuelva a pensar que solo para robar sirvo y que no cabe en mi corazón otro sentimiento. Y esta plata, que también empleada dejo, ha de ser el principio de mi redención. Dios lo ha de querer. Y adiós, Señor. Afuera de la casa, la guardia lo arrestó. En el segundo tomo del álbum de Granados, se concibe a Pilar como una figura romántica del siglo XIX en Costa Rica. Salteador de caminos, bandolero atrevido, raptaba mozas en la grupa de su caballo y con sus robos entregaba a los pobres un poco de esperanza. También se dijo que era para los hombres la razón del terror, para las viejas un ángel bueno y para los jóvenes un hombre misterioso y encantador. Empieza este cuento con Pilar en fuga, perseguido por los caminos de San José. Al pasar por la catedral, vio varios caballos amarrados afuera. Adentro, sin saber y escuchando la misa, estaba el presidente Tomás Guardia con todo su estado mayor. De un salto, el bandido tomó el bello caballo blanco, y puede que por el ruido y los gritos todos salieron a mirar, a lo que Pilar respondió, mirando fijamente al presidente: «Salud, mi general». Mezcla confusa y abominaciones y generosidades, más de una vez hemos sentido simpatías por esos extraviados geniales, que orientados por otros rumbos hubieran sido honra de su época y legítimo orgullo de su patria. La desigualdad económica en Costa Rica, igual hay que verla como un proceso histórico y está relacionada con muchos temas, pero al que me quiero referir es al que historiadores como Juan José Marín, José Daniel Gil, la misma Ana Paulina Malabasi han hecho eco, y es el tema del control social. O sea, la pobreza tenía también un sentido para controlar a la población, porque a partir de todo el mecanismo jurídico que se crea, se empieza a condenar a aquellos que no eran productivos para la sociedad incipiente capitalista que se estaba creando. Entonces, el control social era una forma de imponer, de desarrollar, de llevar a cabo el proyecto liberal, y las personas de los estratos más bajos fueron parte de esta idea para mantener el estatus que se estaba construyendo desde el proyecto liberal positivista. Entonces, no se veía la pobreza como esa mala distribución de la riqueza producto de las actividades económicas que estaban surgiendo con el café o con la minería o con el banano, sino que la pobreza se veía, como dije ahora, desde criterios morales para el control de la población. Tiburcio del Pilar Jiménez fue una figura que deambuló entre la realidad y la ficción. Si se enfoca al bandido que aparece en los documentos oficiales, se va a encontrar a un hombre que robaba y que buscaba siempre salirse con la suya, que no declaraba un motivo para sus actos y que de primera entrada parecía ser una persona problemática. Por el otro lado, en su leyenda, se presenta a un hombre valeroso, en unas ocasiones pintado como bello y de buenas maneras, que tenía un ideal, quería que el pobre cumpliera sus sueños. Era un héroe impulsado por la idealización de su madre y por dar una ayuda altruista a quien lo necesitara. Ambas representaciones de Pilar Jiménez parecen difíciles de conciliar. Si se contaran ambas historias, sería complicado apuntar que, en teoría, las dos cuentan con un mismo protagonista. El ladrón y el héroe del pueblo no parecen tener más en común que su nombre, Tiburcio del Pilar Jiménez. Pero a pesar de sus grandes diferencias, en las dos versiones se puede encontrar un punto central que las une,
y es que las dos se encuentran atadas por un eje que les da sentido. En las dos hay un bandido saqueador que está fuera del orden social que encadena a los pobres. Puede sonar como algo simple o incluso como algo obvio, pero la existencia del ladrón y del Robin Hood tico dan una señal. La pobreza fue un problema real, importante y tangible en la sociedad costarricense de esos años. Cuanto más triunfa el bandido, más resulta a la vez una representación y un campeón de los pobres y una parte integrante del sistema de los ricos. La mera existencia de Tiburcio del Pilar Jiménez, el ladrón de los documentos, muestra un problema en su sociedad, ya que por su situación es impulsado a robar. Es necesario determinar los principales factores y elementos que incidieron en la pobreza y desigualdad que se vivía dentro del país. Se sabe que entre 1850 y 1900 se comenzó a crear una identidad nacional. Se generó también una idea de igualdad en el imaginario colectivo costarricense, inclusive creando el ideal que se reprodujo durante muchos años, en donde se representa que, durante dicho periodo, la sociedad costarricense estaba compuesta por pequeños campesinos, en donde la desigualdad rara vez era retratada. Más bien, presentando una sociedad donde eran todos iguales, con mínimas diferencias económicas y sociales. Inclusive, con la llegada del régimen liberal, no hubo ninguna política pública que se dirigiera directamente a la pobreza dentro del país. Aún así, las condiciones de pobreza se vieron influenciadas por el modelo agrario del país y el involucrarse en el mercado internacional, además de que el crecimiento poblacional junto a los movimientos migratorios aumentó la demanda laboral. Si el Pilar Jiménez histórico de los documentos indicó que había un problema, el Pilar Jiménez de las leyendas y canciones, el que es exaltado como un héroe valiente y bondadoso, se ve como un símbolo. Eric Hobsbawm argumenta que tanto los bandoleros como los mitos en torno a ellos son realidades importantes de las vidas que no se pueden ignorar. No es importante el hecho de si Tiburcio del Pilar Jiménez fue o no un bandido que robara al rico para dar al pobre. Incluso, él mismo pudo no darse cuenta de esas atribuciones. Lo importante es el hecho de que fue convertido en este símbolo, que de una u otra forma sus acciones o las acciones que unieron a su nombre movieron algo en las personas. Demostraron que Pilar fue un espejo de la realidad de la época y puede, dejando un poco a la especulación, que sea un espejo a los fallos de nuestra sociedad actual. Por Pilar se anunció la existencia de una fuerte pobreza y las leyendas lo convirtieron en un héroe bandido que dio todo por su madre, que se dejó entregar para ayudar a una familia y que siempre cumplía sus promesas. Pero Tiburcio del Pilar Jiménez y otros bandidos fueron eso, hijos de las sociedades en transición a un capitalismo agrario. El hombre tiene una aspiración insaciable hacia la justicia. En su alma se rebela contra un orden social que la niega y sea cual sea el mundo en el que vive, acusa de tal injusticia o bien a ese orden social o al universo material entero. El hombre posee un impulso extraño y pertinaz a recordar, a imaginar cosas y a transformarlas, y además lleva dentro de sí el deseo de detener lo que no puede tener, aunque solo sea bajo la forma de cuento de hadas. Esta es quizá la base de las sagas heroicas de todas las épocas, de todas las religiones, de todos los pueblos y de todas las clases sociales. Camille Seman. En el año de 1888, las autoridades comienzan la búsqueda y captura de Tiburcio del Pilar Jiménez. Su meta era atrapar al bandido de una vez por todas, sin escape y sin errores. Pilar había tenido una carrera larga, con logros propios, incontables encuentros con la ley, pero la presión puesta en su aprehensión era mucho más que lo que ese bandido pudo soportar. Según las estimaciones del historiador Carlos Naranjo, el juzgado del crimen de San José expuso que se desembolsaron 655 pesos. En 5 días, que fue lo que duró toda esta odisea para atrapar a Pilar, se consumió la mitad del presupuesto que tenía ese juzgado para todo un mes de labor. Con estos datos, se puede ver que para las autoridades era una prioridad capturar a este bandido,
que durante casi 12 años estuvo al servicio del crimen. Esta persecución estaba justificada por sus habituales robos de ganado, de alhajas y de distintos tipos de monedas. Cuando Tiburcio del Pilar Jiménez fue capturado por última vez, entre sus posesiones se encontró 25 soles, 3 pesos en papel moneda, 45 en plata, una cartera con un par de dados, una medalla de cobre con la imagen de la Concepción y 2 retratos, uno de una mujer y otro de un jovencito, que por cierto, sus identidades son un misterio. Por último, el bandido también portaba una carta que enunciaba: «Puesto y dirigido para usted, al Santísimo Sacramento del altar le encomiendo mi alma y espíritu para que no sea muerto ni aprisionado con las llaves del Santísimo. Le encomiendo mi alma y mi espíritu para que no sea muerto ni aprisionado. Con las llaves del Santísimo mi cuerpo sea asegurado. Tiene ojos, no me mires. Tiene pies, no me alcances. Las armas de mis enemigos sean largas y pesadas, y las mías cortas y vencedoras. Ay de mí. Y al Santísimo Sacramento del altar le pido 4 ángeles de guía, que son Ana, Joaquín, José y María, bajo el poder de Cristo y la soledad de María, porque todavía no se llegó el tiempo». Luego de toda la campaña que provocó su captura, el legendario bandido, la leyenda, el ladrón y el héroe de los pobres, Pilar Jiménez, es llevado a la isla de San Lucas a cumplir por fin su condena. No se sabe el tiempo exacto que duró en aquella prisión. Tampoco hay información de si logró escapar o si por el contrario se reformó y volvió a incorporarse en la sociedad. Aquí termina el rastro. Aquí termina la información. Pero su figura se coló entre los años, en los cuentos que hace poco se relataron, en canciones y ahora en este mismo documental. El símbolo de Pilar Jiménez se mantiene como un recuerdo de que la pobreza existe en Costa Rica. Y esta afirmación no viene como una romantización a su figura o como una exaltación al robo. No, el nombre de Tiburcio del Pilar Jiménez puede resonar hoy porque muchas personas del país se pueden identificar con su situación. Su leyenda es una ventana al pasado. Es la óptica exacta para que se pueda ver toda la pobreza y el sufrimiento que una vez fue invisibilizada. Su historia acaba aquí, sin un final. Aunque sus crímenes prescribieron en 1893, no se supo qué fue de este bandido. No hay un papel que confirme su muerte, ni siquiera un relato o un susurro de esos que se escuchan en las calles. Tiburcio del Pilar Jiménez, una oveja descarriada en su época, un héroe enemigo de los ricos, una leyenda que nos deja sin el final de la historia, un bandido, un grano de arena que se alejó de la costa y se perdió en el inmenso mar del olvido. Cuando en una taquilla de nombre van los ricos el naipe a jugar, los sorprende saliendo del monte. Buenas noches, aquí está Pilar, y el zurrón que le cuelga en el hombro de monedas comienza a llenar. Dios los tenga en su cuenta, señores, por las penas que van a aliviar. Por el monte lo busca la guardia, por el bajo lo sigue el patrón, y él les grita el refrán conocido: perdonando a quien roba, ladrón.